¿Cómo estudiar en la primera vuelta? A ver, primero voy a destacar la importancia de la primera vuelta. Y es aquí donde se gana gran parte de la batalla. Créanme, la primera vuelta es los cimientos, es la base de todo. Y hay que estudiarla con toda la dedicación que merece el caso. ¿Cómo estudiaba yo en primera vuelta? Depende si estás trabajando o si estás dedicando tiempo exclusivo. Si estás trabajando, una parte yo ya la había hablado en un video y decía que estudiaba desde las 8:30 o 9 de la noche hasta las 3:30 de la mañana. Si estás haciendo guardias, te toca distribuir tu tiempo. Normalmente en Ecuador tenemos 3 días libres en las guardias y en esos días pues nosotros vamos acomodando el horario. ¿De qué depende también la dedicación al tiempo en primera vuelta? De si tienes pareja, de si tienes esposa o de si tienes hijos, ¿sí? Aparte de lo que comenté del trabajo. Pero bueno, vamos a poner el escenario de que estás dedicando tiempo exclusivo. La primera vuelta normalmente es un espacio en el que tú vas a tener mucho tiempo, digamos así, para estudiar las materias. Y por experiencia yo te digo, tienes que estudiarte, es el momento de estudiar todas las materias con la misma importancia. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues más adelante en el estudio, te vas a dar cuenta que hay preguntas que te van a poner de materias, asignaturas secundarias, como por ejemplo alergología, medicina de familia, que no vas a conocer la respuesta. Y eso puedes solventarlo si has estudiado bien en primera vuelta, porque más adelante ya no vas a poder estudiar estas materias básicas. Entonces, hay que estudiarlas con la dedicación que se le da a las materias más fuertes como neurología, cardiología o gastroenterología. Es el momento en que tú veas las clases con detenimiento. Es el momento en que tú subrayes el manual. Yo, por ejemplo, ¿cómo se me quedaba más una enfermedad? Digamos, artritis reumatoidea. La estudiaba en el manual y para que se me quedara, iba a internet y buscaba un caso clínico sobre artritis reumatoidea. Veía cómo era el perfil del paciente con artritis reumatoidea, los tratamientos, y eso iba enriqueciéndome. Eso es muy útil para otras enfermedades que son más raras. Ahí también puedes aplicar esta modalidad. No sé, se me ocurre una porfiria. Te buscas un caso clínico, lo lees, le das toda la dedicación, porque aquí sí tienes un poquito más en primera vuelta de tiempo, y eso lo vas incorporando a tu cerebro, porque más adelante ya no vas a poder estudiar con tanta dedicación enfermedades como estas. ¿Qué más hacía yo? Sobre todo, hacer las preguntas de los desgloses. Eso es muy, muy importante. Y ese fue un error que yo cometí. Que en la primera vuelta, si bien me dediqué a estudiar, como les estoy diciendo, con bastante dedicación y interés, estas asignaturas, fue sólida en ese sentido mi primera vuelta, pero descuidé las preguntas de los desgloses. Y ya en segunda vuelta y en tercera vuelta tuve que, no sé, hacer intentos astronómicos de poder estudiar las preguntas y no alcancé, porque estudiaba solo las de los últimos 5, 7 o 10 años, dependiendo la asignatura. Pero este es el momento en el que ustedes hagan los desgloses de todos los exámenes MIRES desde que te pone la academia, al menos desde el 2010, 2013 en adelante. Entenderla, es el momento, la primera vuelta es el momento de entender todo. Aquí no tienes que practicar mucha técnica de contestar las preguntas, que sí lo vas a ir haciendo, tú mismo lo vas a ir desarrollando, pero es momento de entender y de entender a profundidad. Porque cuando ya llegue la segunda vuelta, ¿sí? Que haré otro video sobre cómo manejar la segunda vuelta, ahí ya no vas a tener tiempo de estudiar las cosas a profundidad. Es memorizar, hacer preguntas, memorizar, hacer preguntas, memorizar, hacer preguntas. ¿Qué más puedo decir sobre la primera vuelta? No puedes pasar un tema sin haberlo entendido prácticamente a la perfección. Eso es muy importante también en primera vuelta, ¿sí? Si hay un tema que se te torna difícil, tienes que machacarlo ahí hasta poderlo comprender. Imagina que estás estudiando la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2. Es una enfermedad difícil de comprender porque tiene síntomas y signos de diferentes órganos y se te puede cruzar la información más adelante.
Entonces, este es el momento en el que entiendes el por qué, si hay algo de genética, la fisiopatología de esa enfermedad, para que más adelante puedas, por conclusiones, ¿sí? Tú analizar, perdón, responder las preguntas de este tipo de enfermedades. Sucede lo mismo con bioquímica o con fisiología, ¿ya? Aunque en estas materias lo que hemos estudiado en la carrera es también bastante importante. Y comento esto de aquí porque hay preguntas, así como comenté que había preguntas que yo respondía solo por el hecho de haber trabajado en un hospital, hay preguntas que tú contestas con cosas que has conocido en la universidad. Sí, sobre todo estas materias, bioquímica, fisiología, farmacología, a veces son materias aburridas, digamos, ¿sí? Y no, bueno, seguramente tiene que ver alguien que le gusta, pero a mí se me tornaban materias aburridas. Y con conceptos que yo he aprendido bien en la universidad, yo podía responderlas. Por ejemplo, creo que, bueno, acá en Latinoamérica estudiamos mucho la fisiopatología, la fisiología de Guyton, perdón. Y de ahí, créanme que muchísimas preguntas yo las sacaba de ahí, del estudio que hice en ese momento, que fue hace mucho tiempo. Y bueno, los simulacros en la primera vuelta. Me parece que en la primera vuelta se hacen simulacros cada 3 semanas o cada 4 semanas. Y es también el momento de comenzar a practicar un poquito el tiempo que tienes que demorar de los simulacros. Al principio te vas a demorar más allá de las 4 horas y medias. En el día del simulacro, las academias te ponen, por ejemplo, que en la mañana tienes que estudiar y en la tarde hacer el simulacro. Eso es algo muy cansado. De hecho, yo siempre tenía esa queja conmigo mismo y con las academias. El día del MIR es un día en el que, al menos con 24 o 18 horas de anticipación, tú no haces nada y vas solo a dar el examen MIR. ¿Cómo es posible que en un simulacro, ¿sí? Que son el día sábado normalmente, te pongan estudio en la mañana, ¿sí? Y eso sucede en la primera, segunda, tercera y cuarta vuelta, y en la tarde te pongan el simulacro? O sea, tu mente está recargada, no vas a rendir como tienes que hacerlo. En primera vuelta puedes permitirte eso, de estudiar de mañana y en la tarde del día sábado, que son los simulacros, rendir el simulacro. Pero más adelante, esto la verdad que depende mucho, las academias no lo hacen así, pero yo en segunda, tercera vuelta y en la cuarta vuelta, exclusivamente, lo que yo hacía era el día sábado solo dar el simulacro. No hacía nada más en ese día, ni antes ni después del simulacro. Porque yo decía, si estoy simulando el día del MIR, tiene que ser como el día del MIR. Aún haciendo todo este esfuerzo de estudiar en la primera vuelta, hay temas que se te van a quedar sin estudiar y tienes que convivir con eso. De hecho, eso no solo te va a suceder en la primera vuelta, te va a suceder en la segunda, tercera y en la cuarta vuelta. Y cada vez vas a pensar que tienes muchos más temas que te has dejado sin estudiar. Pero en el fondo, tú mismo sabrás reconocer que la mayoría de cosas que son necesarias para el examen MIR las vas a saber dominar. Ahora, en esta primera vuelta también te vas a sentir relajado, te vas a permitir uno que otro día sin dejarte de estudiar, eso es así. Yo no creo que exista un opositor que durante los 17, 12 o 7 meses de estudio, en función de en qué vuelta cojas el estudio, se dedique a estudiar 10, 12 horas que te pone en la academia de lunes a sábado. Eso es imposible. No digo que no exista por ahí uno o dos, pero eso no es de humanos. De todas maneras hay que tratar de controlar esto, porque cometer esto de dejar un día sin estudiar en la en la segunda vuelta o en la tercera, sí puede pasarte factura más adelante. Los consejos que dan los profesores en la academia que me preparé, que fue CTO, es que si en algún momento tú te sientes tan estresado, tan mal, ofuscado, y tienes que dejar incluso una semana sin estudiar, que lo hagas, te relajes, pienses y luego retomes el estudio. Me pareció bien esa sugerencia que nos hicieron. Nunca lo hice, pero si hubiese dado el caso de tener que hacer eso, yo lo hubiera hecho sin ningún problema. De hecho, los estudiantes extracomunitarios perdemos ese tiempo cuando tenemos que viajar a hacer nuestra documentación de homologación o de la inscripción al examen. Bueno, hasta aquí el video de cómo estudiar la primera vuelta. Seguro que, como siempre, se escapan cosas. Si tienes alguna sugerencia
sobre cómo abordar la primera vuelta o quieres saber cómo abordar mi segunda vuelta, dale like a este video, compártelo o déjalo en los comentarios.